Cuando pensábamos que la gran crisis de inmigración era solamente la invasión de la frontera, ahora surge la decisión de la Corte Suprema eliminando la posibilidad de que centenares de miles de inmigrantes que tienen protección con el TPS se conviertan en residentes. Si le añadimos el atraso de los que buscan la ciudadanía y casi 900,000 personas y una propuesta de Biden que es casi imposible que el Congreso la apruebe, lo que era una crisis ahora, señoras y señores, es un choque de trenes. Hoy vamos a examinar los retos y las pocas soluciones con la abogada experta en inmigración, Pamela Ferrer-Llán. Bienvenida, abogado. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si nos ayuda a entender. Pero le voy a decir algunas cifras. 800,000 personas esperando la ciudadanía. Las visas U de violencia doméstica tienen 5 años de atraso. La patrulla fronteriza el otro día capturó a una niñita de 6 años que cruzó solita de Guatemala la frontera, y por ahí supimos que hay 900,000 personas que han tratado de cruzar la frontera. 178,000 en mayo fueron capturados. Los niños, no sabemos cuántos, están en 24 estados. ¿Usted se va a seguir dedicando a la inmigración? Honestamente, cada día que, como siempre lo digo, todas las mañanas leo las noticias, me uno a los forums de abogados de inmigración y me cuestiono si voy a seguir practicando ley de inmigración, pero este caos que hay creo que me inspira todavía más a seguir abogando por los derechos de los inmigrantes. Lamentablemente no existe una palabra para poder describir el momento en que estamos. Hace un mes atrás tampoco la había, hace 2 meses atrás menos. Hoy ya es un caos que ya no es una posición de decir una cosa, un tema político. Ya esto es un caos humanitario. Es una crisis humanitaria. Absolutamente. Como usted lo mencionaba, 5 o 6 años, la pequeña caminando solita por la frontera, y después se ve al oficial de inmigración cogiéndola de la mano. Y esto es una de las pocas cosas que sabemos. La mayoría no lo sabemos ni lo vamos a saber. Ese es el problema fundamental que tenemos. Hay un silencio absoluto en la prensa, como que los congresistas hasta están mirando al otro lado. Kamala Harris no quiere ir a la frontera porque si va tiene que llevar prensa, y hay aquello allí es un verdadero choque de trenes, como dijimos. Pero el proyecto de Biden lo que trata es de acelerar. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Porque tenemos por ejemplo, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, están tratando de pasar algo que es un poquito ambicioso. Pero, ¿qué puede pasar administrativamente y legislativamente? Bueno, todavía estamos en esta cuerda, ¿verdad? Que es muy finita y nadie sabe lo que va a ocurrir. Que puede ir para un lado o para el otro. Para comenzar con el tema que obviamente ha sido de gran atención esta semana, el 7 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuncia su decisión con respecto a un caso que ha estado litigado por varios meses, que era específicamente si los tipicianos, las personas que han podido tomar la protección de lo que se llama el TPS, ¿ok? Lo cual es, si estoy correcta, son 18 países que al día de hoy y último Venezuela que han podido coger la protección de esta protección temporaria, lo que llamamos como TPS. 18 países, aproximadamente entre 355,000 y 400,000 personas en los Estados Unidos tienen
este estatus de protección temporaria. La Corte Suprema de los Estados Unidos, el 7 de junio, emite decisión de que aquellas personas con el TPS que quieran hacerse residentes americanos no pueden si es que entraron ilegalmente a los Estados Unidos. Los que entraron con visa y se quedaron sí pueden. Exacto. Y esto es muy importante y de verdad me preocupa de la manera que... Es tremenda confusión. Es una confusión y uno lee los títulos en el diario. Dice, sí, TPS, no más residencia. Eso es mentira. Eso es incorrecto, es una mala interpretación. Ni siquiera una interpretación, porque creo que no leyeron la decisión apropiadamente. Esto es lo único, y esto es importante, porque en nuestro estudio hemos recibido cientos de llamadas de personas preocupadas, de decir, ¿qué pasó con mi TPS? Los venezolanos, tengo mi TPS pendiente. Esto no afecta en sí lo que es la protección de TPS. Esto sí afecta profundamente a las personas, los tipicianos, ¿verdad? Como los llamamos, que están aquí hace muchísimos años. Aproximadamente de estos 400.000 personas que tienen TPS, la mitad hace más de 20 años que están con este estatus. Y el 80% hace más de 10 años que están con este TPS estatus. ¿Qué ocurre? Durante todos estos años, estas familias entraron inicialmente a los Estados Unidos sin ser admitidos, y esa es la palabra mágica. Claro, de la no cual existen. Exactamente. Y esta es todo el litigio y esta decisión de la Corte Suprema es sobre esta palabra mágica. La pareja salvadoreña llevaba 20 años y tiene hijos aquí. Correcto. Pero no existen. Exactamente. Entonces, eso es una posición muy difícil, porque ¿qué ocurre? La Corte Suprema ya lo hizo muy claro y no es ni siquiera, yo creo que no es decir, ay, qué mala la Corte Suprema, qué decisión. No, es de la manera que la ley está escrita que otorga esta protección de TPS. Ahora, acá solamente se afectan aquellas personas con TPS que no fueron admitidas a los Estados Unidos. ¿Qué significa, en palabras simples? Que entraron ilegalmente. ¿Okay? Todas aquellas otras personas que fueron admitidas o por el aeropuerto, que entraron con un visado legal, después se quedaron, eso no les va a afectar. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para todas estas personas? Lamentablemente fue una decisión unánime, 9-0. No, ya no hay nada que hacer. Es una situación complicada. Se puede pasar leyes en el Congreso y eso, pero es un proceso para que después la Corte Suprema revoque eso, es complicado. Pero el mensaje de usted, por ejemplo, a muchos venezolanos que entraron por el aeropuerto, sí, tú puedes. Claro que sí. No se afectan con esta decisión, no en absoluto. Solamente a las personas con TPS que entraron ilegalmente, que no fueron admitidas. Aún así, las que salieron de los Estados Unidos, porque a causa de tener TPS se les dio un permiso para viajar. Entonces, este caso surge de esta pareja que estuvieron más de 20 años, ellos viajan con este permiso de autorización por medio del TPS, entonces el argumento fue, al ellos haber ingresado a los Estados Unidos por el aeropuerto, ya tienen su entrada legal, ahora pueden aplicar para la residencia, y eso es lo que hizo esta familia. Entonces, la Corte dijo, UCIS rechazó su residencia basado en que no tenían la prueba de que la entrada inicial a los Estados Unidos fue ilegal. Se lleva a la Corte de Litigio Federal y la Corte de Litigio Federal dice no, esa entrada que ustedes hicieron después de que les dieron TPS no borra el hecho que entraron inicialmente legal. Claro.